Buenas tardes a todos los que siguen la señal de Ultimátum Digital. Bienvenidos sean a este programa interpersonal, como todos los miércoles a las 6:30 p.m. Ya estamos con todo el gozo y la alegría de recibirles. Muchísimas gracias a los que se van a sumar a la transmisión. Gracias a todos aquellos que comparten los programas. Hoy nuestros invitados ya están con nosotros, los puede ver en su pantalla. Va a estar el programa genial. A los que les va a llegar el link, los que van a poder ver esto en el formato de podcast o van a poder verlo en YouTube. Bienvenidos todos. Estamos muy felices de recibir a Gonzalo Solís y Lupita Ruiz Coutinho, que en esta tarde nos visitan. Una de las visitas más esperadas de este año. Vamos a platicar con estos chicos sobre el tema feminismo y juventudes, ¿no? Se habla muchísimo, se dice mucho, pero bueno, ¿cuál es el papel de los jóvenes? ¿Cuál es el papel de los jóvenes en la vida pública? ¿Cuáles son las influencias que está teniendo esto? ¿Qué pautas se están marcando? Y también vamos a hablar de feminismo. ¿Y quién mejor en esta tarde para hablarnos de ello que Lupita Ruiz Coutinho? Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes, Gonzalo. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Gregorio. Una disculpa, estoy en el aeropuerto, igual si se escuchan a veces voces ahí. Y muchas gracias por el espacio, estamos a la orden. No te preocupes, muchas gracias. Nos vamos a ir enterando de todos los vuelos que salgan. Muchas gracias. Lupita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio. Pues muchas gracias a ti por la invitación, por hacer este espacio bastante abierto y plural para hablar sobre varios temas que causan a veces polarización, pero que son muy importantes tener sobre la mesa. Y qué mejor compartir esta mesa con mi camarada Gonzalo, que juntos estamos haciendo también posible y crítica de la 4T en Chiapas. Totalmente. Y bueno, entrando en tema, ¿cuáles son estos puntos? ¿Cuál es la perspectiva de los jóvenes y de las militancias feministas sobre el papel que se está haciendo de la 4T en el estado de Chiapas? Bueno, pues primero habría que aclarar que es diferente, aunque no necesariamente, pero es diferente la 4T del gobierno. Es decir, el proyecto de transformación es un proyecto nacional que muchas personas nos unimos a él y que uno de nuestros grandes referentes es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero es un movimiento que aglutinó diferentes movimientos sociales y que se llegó al gobierno en 2018. Sin embargo, la 4T aún no está consolidada. Es allí donde trabajos de juventudes y de feminismo toma una importancia nodal, ya que nos necesita esta transformación para que en realidad se llegue. Y al hablar de transformación hablamos de regenerar un tejido social en donde los derechos de las mujeres quizá están en ley, pero no en práctica, en donde los derechos de las juventudes pareciera que siguen minimizándolas, como si las personas jóvenes no tuviéramos esa agencia o poder de decidir o de disputarnos los espacios de decisión. Entonces, allí creo que va un poco nuestro papel, bueno, no un poco, sino mucho, y retomar las calles y también el espacio digital como un espacio de protesta y de demanda, sobre todo en este momento de pandemia, ¿no? Entonces creo que allí es donde entra el trabajo de las juventudes. Lo dejo por ahí para que podamos seguir teniendo como esta conversación y vaya fluyendo. Excelente. Sí, en mi opinión creo que las juventudes representan siempre un nuevo paradigma social, ¿no? Siempre que hay una nueva generación en curso, hay un rompimiento ideológico y de luchas, ¿no? Las juventudes representan nuevos movimientos sociales, nueva agenda de derechos, ¿no? Porque entendemos la construcción social de una forma diferente. Quizás por eso la mayoría de las feministas son jóvenes, la mayoría de los ambientalistas, urbanistas, estas luchas quizás la mayoría son impulsadas por jóvenes, porque entendemos que tenemos que hacer un relevo de agenda, ¿no? Las luchas que nuestros padres conquistaron son algunas luchas, por ejemplo,
derechos laborales. Algunos deberíamos también retomar esas agendas, porque lo cierto es que hubo durante el periodo neoliberal un retroceso en esos temas, ¿no? Ejemplo de ello es el tema de la vivienda. Muchos de nosotros no vamos a poder tener acceso a una vivienda propia, ¿no? La mayoría vamos a tener que rentar porque el costo de una vivienda ha ido incrementando y no así el poder adquisitivo de los nuevos trabajadores, que son estas generaciones de jóvenes que entran al campo laboral, ¿no? Entonces, creo que nosotros podríamos decir que somos el ala progresista del progresismo, porque venimos a radicalizar esta transformación, no en un sentido violento, porque radicalizar no significa eso, sino ir a la raíz, a la solución de raíz de los problemas y transformar realmente. Cuando se habla del periodo neoliberal, es inevitable pensar en todas las veces que se habló del papel participativo de los jóvenes desde una simulación. Eh, Muchas veces se hablaba de un papel incluyente de los jóvenes, pero sin una realidad. Es decir, la realidad estaba lejana a lo que realmente ocurría. Aspiraban a cargos, una persona de edad joven, por así decirlo, únicamente si provenía de familias influyentes, de empresarios, de magnates, y entonces hubo un rechazo total que provocó que los jóvenes hoy en día no crean como tal de que hay un progreso y que puede haber una idea de inclusión, y que incluso hay una resistencia a decir sí, no, porque durante todos estos años había ocurrido casi lo mismo, pero a la hora los jóvenes terminamos igual de excluidos, igual de perseguidos, y en los casos más extremos, incluso de desapariciones, movimientos estudiantiles, y entonces entramos en un terreno en el que de verdad hay una ruptura entre la juventud y el gobierno como tal, una ruptura entre estos ofrecimientos que se hacían a nivel político, pero que terminaban siendo nada. Claro, lo cierto es, y retomo este punto porque es grave, ¿no? Muchos de los jóvenes no están participando en política, no están participando en la agenda pública, y es, creo que, un tremendo error. Justo ayer estaba leyendo los nuevos datos del INEGI, ¿no? Chiapas es el estado más joven, la edad promedio en Chiapas es 24 años, ¿no? Somos la población que más afecta el tema de las políticas públicas al incidir en nuestras vidas diariamente, y somos los que menos participamos en estos temas, ¿no? Como bien tú decías, había un clasismo dentro de ejercer política. Los jóvenes que podían ejercer política tenían que tener nombre o padrino, ¿no? Claro. Creo que, y hablo por el instituto político en el que yo nací, me formé, ha hecho un gran trabajo en la inclusión de eh, nuevos rostros frescos, ¿no? Nos ha permitido trabajar, construir agendas, ¿no? Realmente ser tangible el uso de la política, incidir y estar en los puestos de toma de decisiones. Creo que eso es un parteaguas, porque creo que es lo que deberían estar haciendo la mayoría de los institutos políticos, porque eso, el tema del relevo generacional no es un tema de aquí a 5 años, creo que es un tema que está ocurriendo ya. Nosotros somos la agenda que viene, nosotros somos los que vamos a impulsar las políticas públicas que van a transformar este país, y creo que se tiene que empezar ya a dar estos espacios. Totalmente de acuerdo. Uno de los temas que más ha tomado relevancia en los últimos años es el feminismo, pero un feminismo que a veces no se entiende, una lucha feminista que es distorsionada por el amarillismo que los medios de comunicación le insertan, ¿no? A la población, un movimiento feminista que muchas veces es volcado hacia cuestiones políticas, y que me encantaría en esta tarde preguntarle a Lupita qué es en sí el feminismo, por qué no se entiende, y me gustaría no una explicación teórica ni este tipo de cosas, sino qué es lo que realmente eh, plantea el feminismo como tal, en palabras
de una militante, en palabras de alguien que lo puede explicar y que vive esto, porque muchas veces la gente ni siquiera se forma y ni siquiera se informa de lo que realmente es, pero siguen una corriente de críticas o una corriente que va a lo adverso y entonces caemos en luchas, caemos en pleitos innecesarios porque no se logra entender cuál es la lucha, cuáles son las perspectivas feministas como tal. Sí, yo creo que no hay una sola respuesta para esta gran pregunta. Más bien creo que lo primero es reconocer, tal como se reconoce a los y las madres que han luchado por los derechos laborales, por la tenencia de la tierra, principalmente en nuestro contexto y esto que hablaba mi compañero, pero habría que reconocer que allí siempre hubieron mujeres. O sea, el feminismo se hace la gran pregunta, ¿y dónde están las mujeres? Y sabemos que las mujeres siempre han estado presentes. Entonces, el movimiento feminista en realidad es visibilizar que las mujeres estamos en absolutamente todos los espacios, en la política, en la salud, en la educación, etcétera, y que estamos conquistándolos para también apropiarnos de ellos y buscar el cambio de las condiciones de vida de las mujeres y de las disidencias sexuales. Ahora bien, el movimiento feminista es movimiento, pero también es teoría y también es política. Y al decir que también es política, es donde allí toma relevancia todos estos datos que también, así como hay muchas personas jóvenes en Chiapas, también mitad de esas personas jóvenes son mujeres. Y un porcentaje de esas personas jóvenes mujeres son personas indígenas o afrochiapanecas, en lo cual, viéndolo más allá de lo estadístico, hablan de datos cualitativos que se traducen en desigualdad. Lamentablemente, en nuestro estado y en gran parte de nuestro país, las desigualdades se imbrican con las condiciones sociales, raciales y también de violencia. Cabe mencionar que a diferencia de otros estados, Chiapas es la frontera sur con la región más violenta del mundo, la región de Centroamérica. Y algunas condicionantes como la migración y el clasismo que aún existe en y fuera de la política hace que ciertas personas decidan mejor no participar para no estar expuestas directamente en estos ciclos de violencia y que se exacerban, no digo que no lo sufran hombres, sino que se exacerban por el hecho de ser mujeres y otras condicionantes como las que ya mencioné. Entonces, en resumen, el movimiento feminista es un movimiento que busca decir que las mujeres también estamos presentes y también somos sujetas de derechos, que un poco mencionaba al inicio. Si bien la legislación cada vez va más avanzada, sin embargo, en hechos concretos y hechos sociales necesitamos participar aún más. Y es allí donde la cuarta transformación está abriendo los espacios a muchas mujeres y jóvenes en donde antes era impensable. Por ejemplo, cuando se había registrado una persona candidata a cualquier puesto con un pañuelo verde que dice aborto legal, cuando una persona de la diversidad sexual se había registrado con una bandera de la diversidad, cuando las personas campesinas de base militante se pueden disputar los espacios de poder, cuando mujeres indígenas como las que ahorita están en listas para seguir a encuestas, o sea, ya no solamente es una, sino varias están allí. Y es ahí en donde el instituto político toma sentido y es donde se ve que no es un partido, una estructura tan jerárquica, sino es un movimiento social que se aglutina. Entonces, ahí es donde toma sentido que mujeres jóvenes, feministas, estemos militando en este instituto. Y al decir militando no me refiero solo a la afiliación, sino de tomar las calles, tomar los movimientos y hacer puentes con ellos y también con el funcionariado que son parte de la 4T. Ahorita vemos a Olga Sánchez Cordero, hoy tuvimos
mañanera con puras mujeres, a Olga Sánchez, a Rosa Isela, a Lanis, que es de la Comisión de Víctimas, y jamás habíamos visto que el país simbólicamente está encargado por puras mujeres. Entonces, allí es donde también se ve el feminismo, pero también en las marchas, que son legítimas. Entonces, eso es lo que invito a que el auditorio que nos esté escuchando pongamos en contexto las diferentes formas en que las mujeres y las feministas ocupamos los espacios. Estamos en las calles, en las instituciones, en la política, en gobierno, y también las juventudes, y dar continuidad a estas agendas que no son ajenas, de como las que mencionaba mi compañero. Excelente. Hablando de Olga Sánchez Cordero, no sé si entre hoy o ayer salió una publicación donde decía los derechos no se consultan, hablando de la cuestión del aborto, ¿no? Y es una frase que contiene un contexto que va dirigido y que sobre todo es clave en estas luchas, es clave en las posturas, pero también uno de los temas que más se discute es precisamente esto, la cuestión del aborto ha sido también muy distorsionado, la búsqueda del aborto. Algunos consideran que es únicamente unas cuestiones de capricho, no hay como una información de tal, no hay estadísticas, porque piensan que el aborto únicamente es dirigido por una cuestión de voluntad, cuando estamos hablando que detrás de eso nos referimos a violaciones, nos referimos a intentos de feminicidio, nos referimos a bajos recursos y a muchísimas cosas más que ponen una vez más en desventaja a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Porque el hombre regularmente desde la perspectiva machista va y después se va, ¿no? O sea, simplemente desaparece y a la mujer tiene una carga social, tiene una carga social que no le permite desarrollarse. Y bueno, desde esta postura que mencionó hoy la secretaria de Olga Sánchez Cordero, ¿qué se puede decir? ¿Qué es lo que entrelaza eso? ¿Qué nos dice? ¿Qué le dice al pueblo? ¿Qué le dice a los ciudadanos? Sobre todo desde esta lucha feminista que cada día toma más fuerza, que cada día toma más credibilidad y cada día está más presente desde mi punto de vista. Sí, la nota salió el día de hoy. Justamente Olga Sánchez nunca ha ocultado ella lo dijo, nunca ha ocultado su posicionamiento. Y sí hay estadísticas. Yo invito a que visiten páginas como GIRE, que es como una de las organizaciones que más estadísticas sobre ello tiene, pero también, como tú dices, y con toda la razón, hablar de aborto no es hablar solamente no es hablar de un capricho, más bien no solamente, sino es hablar también de que en Chiapas es el primer lugar en embarazo adolescente en todo México. México es el primer lugar de embarazo adolescente en el mundo. Y Ángel Albino Corzo, más conocido como Jaltenango, que es un municipio de mi región, es el primer lugar de Chiapas. Es decir, podemos decir que la Frailesca es el lugar en donde más embarazos adolescentes infantiles hay en el mundo. Y esto existe justamente porque no hay una prevención ni una educación sexual. Hablar de aborto es de hablar de una educación sexual, y es decir, que no haya violaciones ni a niñas ni a adolescentes, que pasa en la Frailesca, y si pasa en Chiapas, y pasa en esas familias, en esas familias, la cual hablaba hace un rato Gonzalo, esas familias que tienen de el gobierno y de las posibles transformaciones que se han quedado en pausa en Chiapas. Entonces, hablar de aborto es hablar de política, es hablar de la no violencia. Y eso toma sentido entonces, que hablar de aborto es hablar de transformaciones que solamente se darán en un proceso político integral con las mujeres feministas y las juventudes, porque claro, las juventudes son las que más expuestas están a estos embarazos no deseados, es a las que no nos hablan ni siquiera de la menstruación,
al día de hoy, muchos de mis compañeras que estuve en la primaria no sabían que era menstrual, que también nos juventudes y todos podamos hablar de aborto y decir así aborto en mayúscula y en voz alta para que esto deje de revisen. En Chiapas hay una iniciativa de despenalización del aborto que mis compañeras de la campaña estatal y yo redactamos y se metió el 26 de mayo del año pasado y la diputada Aideo Campo del PRI, que es secretaria de la mesa, hace unos días se colgó unas medallas diciendo que ella apoya a las mujeres, pero en realidad ella jamás pasó al orden del día nuestra iniciativa. Entonces ahí también es donde se ve que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, como dice nuestro presidente, y ahí toma sentido que nosotras y nosotros lleguemos y nos disputemos estos espacios de poder. Y pues yo le dejaría igual el micrófono ahora a mi compañero Gonzalo, porque justamente también tiene que ver con tema de juventudes. Totalmente. Claro, yo siempre me reservo mis opiniones porque entiendo que el aborto es una lucha feminista y también tenemos que respetar los espacios de las mujeres. No nos corresponde a los hombres impulsar estos temas, incluso aunque fuéramos aliados y compartimos la visión de la agenda de derechos. Pero quiero dejar algo y un comentario quizás que va a pesar un poco, ¿no? Porque todos los días suceden abortos en este país. La única diferencia es que ahora son ilegales y son clandestinos. Y tiene una connotación clasista también. Porque las familias más adineradas de nuestro estado o las que están cómodamente posicionadas en un estatus social, económico que les provee bienestar y mucho más que eso, ellas sí tienen acceso a estos servicios, ¿no? Eh, las madres las llevan a las clínicas en Ciudad de México, donde sí es legal, y bajo el agua llevan a cabo estos procesos. A mí me parece un poco una doble moral, ¿no? Porque si eres pobre, entonces sí no tienes derecho a abortar, ¿no? Y entonces la agenda lo que busca y lo que luchamos es que haya un aborto libre, gratuito y seguro, ¿no? Que las mujeres puedan tener y tomar la decisión sobre sus cuerpos sin distinción de clase social, ¿no? Que esto deje de ser un privilegio y sobre todo que deje de ser una connotación clasista. En el tema de las juventudes y de las desventajas que hay entre hombres y mujeres, también se agrega que hay un desconocimiento no solo de legislaciones, sino también en temas de prevención del delito, en temas de situaciones. La juventud pareciera estar inclinada, y cuando digo pareciera hablo únicamente de sectores y de constructos sociales, inclinada a la búsqueda de integrarse a grupos que le den identidad, como son grupos delictivos, como son grupos que le brindan un sentido de pertenencia, porque ha habido evidentemente un abandono de las juventudes con el paso de los años. No es de gratis escuchar que grupos paramilitares incluyen a los jóvenes porque no hay oportunidades laborales para ganarse un peso en formar filas homicidas y en integrarse a grupos al margen de la ley. Hay una serie de problemáticas relacionadas con los jóvenes y en Chiapas particularmente mucho cuando ya no hablamos solamente de un sector campesino, hablamos de amigos profesionistas que están emigrando a ciudades como Monterrey, que están emigrando a ciudades como Querétaro y que lo escuchas y es el pan de cada día de muchos. Me voy a Querétaro, me voy a Monterrey, me voy a Tijuana y del sur nos estamos yendo al norte y vemos al norte como la esperanza para vivir mejor y dejamos de vivir en Chiapas y la mano de obra chiapaneca está sirviendo en el norte del país, por la falta de oportunidades que hay para los jóvenes, ya no solo en el sector campesino, en todos los sectores, creo que se ha impregnado esta situación.
Sí, comparto esa visión, estimado Gregorio. Creo que ha habido un abandono total de, no solo educativo, sino en el tema laboral. Eh, Sí, Afortunadamente, pues en este sexenio se han detonado algunos proyectos desde el Estado para impulsar ese crecimiento económico. Creo que un tema que tenemos que tener en el radar es el corredor transísmico, que forzosamente va a beneficiar a Chiapas si se sabe capitalizar, ¿no? Creo que la migración, como tú bien dices, es un tema de que en Chiapas no se está invirtiendo en el tema de la conversión industrial. No estamos teniendo aquí la fortaleza para transformar las materias primas en bienes agregados, ¿no? Y creo que ahí invitaría también a la juventud a tomar estas agendas, esos debates, a construir un proyecto de cómo visualizan y cómo sacar a Chiapas de este atraso, porque lo cierto es que sí, por ejemplo, Tuxtla, sí, concentra el 60% de la clase media del Estado, sí, pero esa clase media depende totalmente de la burocratización federal, estatal y municipal. O sea, es una ciudad de burócratas. No hay inversión, no hay industria, no hay capital privado que esté generando empleos, ¿no? Todos los empleos son de dependencias gubernamentales y por eso también se concentra quizás un poco más el bienestar en esta ciudad. Fuera de ello, hace falta impulsar estos temas. Invitaría a los ingenieros, las personas profesionistas a emprender en nuestro estado, ¿no? A impulsar este desarrollo y a tomar la batuta participando desde ese aspecto en la vida pública de nuestro estado. totalmente. Eh, Chiapas, como tal, históricamente tiene algunos procesos bastante tristes, ¿no? Hace rato que mencionaba Lupita la lucha de la diversidad sexual, que se están viendo candidatos, ¿no? Que están impulsando que esto no se veía antes. Hay episodios en Chiapas y no sé si ustedes tienen conocimiento, hay un libro que escribió Víctor Ronquillo en 1994 que se llama La muerte se viste de rosa, que es una persecución, una cacería que hubo de travestis en Tuxtla Gutiérrez, en Tuxtla, en pleno centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y que fue un proceso que generó temor en ese sector, que cambió para siempre las leyes con las que se rigen ese tipo de perspectivas y sobre todo cambió para siempre la forma de verlo. Chiapas, Tuxtla, ¿no? Nuestra ciudad, no necesariamente nos tenemos que ir a ver otros datos de la ciudad. Aquí en Tuxtla, históricamente, estamos hablando de hace 20, 18 años, se han asesinado a personas por su pensamiento. Obviamente también han ocurrido feminicidios. Es fácil señalar las luchas y es fácil señalar algunos puntos que no se concuerdan con las luchas, pero si conocemos el contexto histórico, no se está pidiendo nada que no haya sucedido. O sea, obviamente que nos tienen que representar personas porque han vivido en carne propia, que es la discriminación. Y solo una persona que ha transitado por eso puede decirnos, ¿no? Y puede proponernos proyectos que incluyan a esos sectores que han estado olvidados, que han estado al margen, que han vivido a merced de una discriminación casi generalizada y que creo que, como ustedes lo dicen, es importante incluir en las agendas, incluir en los proyectos estas situaciones, estas perspectivas, porque necesitamos también que la gente se informe, que nuestros jóvenes, ¿no? Y creo que ninguno de nosotros es una persona tan adulta, pero que nuestros jóvenes conozcan lo que es lo que forma parte de la historia de Chiapas, ¿no? ¿Por qué se dan estas luchas? Porque pensamos, no, o sea, es que los jóvenes estamos bien, o sea, los jóvenes lo que necesitamos es que abran 100 plazas más, como lo decías, ¿no? En la burocracia. Las mujeres estamos bien, lo que necesitamos es que den esto y esto. No, o sea, hay un cúmulo de situaciones que se desconocen y que de verdad me ha dado muchísimo gusto que ustedes hoy, muy breve, por supuesto, me encantaría que fuera más tiempo, pudiéramos exponer. Y bueno, hace unos días leía, ¿la 4T será feminista o no será, verdad? ¿Es así o lo estoy diciendo mal? Así es, y hoy nuestra secretaria de Gobernación
lo refirió también. Entonces, solamente decir eso, de que si bien Chiapas es se cimenta en la historia de dolor, pero ese dolor se convierte también en resistencias cuando nosotras participamos. Por eso es muy importante que participamos, que conozcamos de nuestra historia, porque por ahí leí hace unos días a Antonio García de León, que escribía sobre Chiapas y que decía que la historia de Chiapas está llena de cambios para que las cosas sigan exactamente igual. Y de esas trampas que hablan del sentimiento chiapaneco y de la particularidad, como si eso fuera una excusa para que sigan los de siempre. Y la única forma para que no sigan los de siempre es levantar la mano. Así parezcamos las locas, las brujas y los ridículos, y otra vez un patrocinio González cualquiera, como en los 90s, quiera salir a casarnos, pero nosotros estamos más fuertes. Ahora somos muchísimas más personas y esta transformación se está haciendo con nosotros. Entonces yo les invito a todas, a todos y a todes que participen, que lo hagamos. Si no es hoy, será mañana, pero esta transformación ya va y esta transformación ya está. Entonces, muchas gracias, Gregorio, por compartir con nosotros. A mí me emociona mucho cuando se empieza a hablar de historia de Chiapas, pero habrá otros espacios, por allá nos veremos en un par de semanas, y gracias al auditorio por estar. Veo que nos están viendo varios camaradas de Juventudes 4T y también de Feministas 4T, entonces les mando un saludo y un abrazo enorme. Gracias. Sí, de hecho, antes de que nos despidamos, me gustaría leer algunos comentarios y hay por aquí algunas preguntas que me encantaría si pudieran responder. Dice Cristian Marlen García Alvarado, saludos, amiga Lupita. Dice Eduardo Aguilar, un saludo con todo. Gonzalo Solís me representa, Juventud 4T Chiapas. Stephanie Lugo dice, saludos psicólogo, es grato verlo y escucharlo de nuevo. Muchas gracias. Alfonso López dice, ¿cuál es el rol de los jóvenes en la actualidad? Se han perdido los valores. Es una pregunta. Creo que bueno, son dos preguntas. ¿Cuál es el rol de los jóvenes en la actualidad? Y si se han perdido los valores. Por ahí no sé qué, no sé sobre qué línea va la pregunta, pero justamente creo que hay una confusión de parte de las juventudes. Evidentemente tenemos una construcción social donde la religión incide y crea ciertos, a lo que llaman ellos valores. Creo que los valores van más allá de las religiones, es una connotación social, son las reglas de convivencia social que permiten el desarrollo pleno y humano de cada individuo dentro de una sociedad. Para mí, esos son los valores, que nadie quede atrás, que nadie quede afuera, que a nadie se le margine y que a nadie se le prohíba sus derechos. Creo que esos deberían ser los valores de la juventud y siempre digo que debemos ser el progresismo del progresismo. Nosotros tenemos que construir una nueva ruptura social, un nuevo pacto social donde nadie queda afuera, o sea, donde todos contemos, porque por muchos años se nos marginó de la vida pública, por muchos años se nos quiso alejar. Este tema de la corrupción, del cuchupo, todo eso nos fue asqueando de participar en los procesos políticos. Y creo que ya es hora de reivindicar ese noble oficio que es incidir y hacer realidad el bienestar, conquistar derechos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer y por lo que tenemos que luchar. Creo que ya hay que romper este discurso del conservadurismo e incluso los invitaría, porque siempre hablamos con enojo, con odio del feminismo en algunos sectores, porque se desconoce. Entonces, totalmente. Lo que les invito es a informarse, a leer, a acercarse a las compañeras, a entender un poco más este proceso. Y una vez comparado las dos visiones, pues hay quien que decida, ¿no? Pero sí entender, conocer y letrarse para no hablar desde el desconocimiento. Totalmente, dice por acá Cristian Marlen García, con todo. Lupita Ruiz Coutinho, saludos desde La Paz, Baja California, excelente. Héctor Alonso Lázaro dice saludos a Lupita desde Villaflores, excelente persona. Dice Ignacio Isaí Bonilla Pérez, saludos a Lupita, muestra de excelencia para la juventud. Sarita Vázquez, saludos, Dios te bendiga, Lupita. Teresa Mendoza dice, yo soy feminista, pero no concuerdo con la violencia. Mejor tomar decisiones que causen impacto en la sociedad y no en las cosas materiales.
vandalismo en las calles. Totalmente, creo que eso se entiende en lo que ha comentado en esta tarde tanto Gonzalo como Lupita Ruiz. Jamás se habla desde un sentido de violencia o desde un sentido que incite a la violencia o desconstrucción. Yadira Ramírez Jiménez dice saludos a Lupita y a Chalo, grandes líderes y amigos. Clara Santos dice saludos Lupita Ruiz. Y por aquí nos dicen una pregunta sobre el feminismo. ¿Cómo podemos hablar del tema y poder concientizar a los demás sobre el movimiento feminista, Lupita? Nos pregunta Stephanie Lugo, ¿cómo podemos hablar del tema y poder concientizar a los demás sobre el movimiento feminista? Yo creo, como todos los temas, que no se puede hablar de lo que no se conoce. Entonces, igual abro la invitación, compañeras, si ustedes quieren saber, yo no tengo todas las respuestas, pero sí podríamos hacer diálogos circulares. Yo generalmente me dedico a la formación política feminista y abro esos y comparto esos conocimientos con todas y todos para que podamos ir formándonos entre todas de una manera colectiva y horizontal. Y además hay cientos de lecturas que podríamos ir compartiendo para poder bajarlo a un lenguaje común. No se trata, como hace rato Gregorio decía, no se trata de saber la gran explicación teórica o leer mi libro, sino tener la congruencia de entre lo que se sabe, lo que se lee y lo que se hace. No solamente las redes sociales o las discusiones o las lecturas, sino llevarlo a cabo y compartirlo. Cuando tu abuelita o tu mamá te dice, sí, tienes razón, o sí, yo también aborté, o sí, a mí también me daba miedo decir que me violentaban, o sí, me gritaban y estaba ahí y ahora sé que es violencia, allí ya hay una lucha ganada del feminismo. En esas pequeñas acciones que tenemos en nuestro círculo más cercano, allí también está el feminismo. Y también empezarlo a ver en un tema transversal, poder hablar de, por ejemplo, la migración, que decías hace rato, de que muchos se van al norte. Yo también diría, muchas mujeres migran a Cancún y migran para ser meseras, y muchas de ellas son luego engañadas y quedan en redes de trata en Cancún o en Tlaxcala, por ejemplo. Entonces, cómo también las brechas de género se ven en esos procesos de migración, pero para ello hay que tener espacios como este en donde podamos hablar abiertamente con argumentos y con mucho amor, porque esa es la palabra, y respeto de cuáles son las opiniones que tenemos e incluso los disensos. No siempre es estar de acuerdo, sino si estamos en desacuerdo, de qué manera debatimos, argumentamos y podemos proponer estos cambios y si se tiene que cambiar de valores o perder los valores que eran machistas, conservadores, clasistas, pues que se pierdan y armemos otros nuevos, armemos es el valor de la inclusión y de la democratización de absolutamente todos los espacios, porque para todas todo y todos los derechos para todas las personas. Genial, me encantó lo que dices, lo que comentamos en esta tarde. Espero tenerte por aquí, Lupita, Gonzalo, que no sea la última vez que charlemos. Creo que esta plática da para muchísimo más. Y bueno, Ultimátum es su casa, Ultimátum también abre las puertas a estas opiniones. Y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca cada uno de las propuestas que ustedes hagan. Y a partir de hoy, bueno, esta casa editorial está abierta también a charlar, a escuchar y gracias por darse el tiempo, sus agendas son bastante apretadas, pero gracias por darse el tiempo en esta tarde, por estar aquí conmigo en Interpersonal y ya se nos fue el tiempo, pero de verdad los abrazo a la distancia, cuídense muchísimo, de verdad cuiden a sus familias, ánimo, no dejen de luchar, todo mi respeto, todo mi cariño y muchísimas gracias, nos estamos viendo pronto, ¿vale? Gracias, Gregorio, un abrazo enorme para ti y nos vemos pronto. Gracias, Gregorio, por el espacio. Un placer platicar contigo. Gracias a ustedes, nos vemos pronto. Esto fue
Feminismo y Juventudes en Interpersonal. Soy Gregorio Camacho y nos vemos la próxima semana aquí en Ultimátum. Chao.